Los textos originales pudo haber sabido. Él concluye, o sea, que José Smith tendría sus manos porque no coinciden la Si todo lo que dicen de José Smith fuera verdad, hubiera sido el genio más grande de la historia. Claro. Mejor que, yo qué sé, Shakespeare, Leonardo, Einstein, todo lo fusionas y sale José Smith. Hola a todos, buenas noches, muchas gracias por estar aquí presente. Aquí los que nos acompañan en el en vivo del día de hoy, domingo, muchas gracias por acompañarnos y por su fidelidad a este humilde canal, aquí transmitiendo en vivo y en directo, en mi caso desde Guayaquil, de Ecuador. Hoy tengo invitados, uno de ellos ya muy conocido por ustedes y otro, un nuevo integrante que se une aquí a, digamos, al menos invitado en este canal. Así que voy a dejar que ellos mismos se presenten, ellos mismos introduzcan sus canales y la idea es que ustedes, bueno, sé que a Santiago lo conocen, pero nos interesa mucho que conozcan a Omner, conozcan su canal. Y bueno, y después de sus introducciones, pues vamos a pasar de una vez al tema que nos convoca el día de hoy. Antes de esa introducción, pues como siempre, es muy importante que su participación no solamente sea como espectadores, sino también participen en como comunidad, compartiendo el video, dándole like con sus opiniones. Hoy sí puedo mostrar sus saludos, así que si están ahí, empiecen mandando sus saludos, sus preguntas, incluso si las tienen, o sus comentarios, todos son bienvenidos y arrancamos entonces de esa manera. Le voy a pedir a Santiago que se presente primero, ¿sí? Y luego le damos el paso a Omner. Vale, Santi. Bueno, pues buenas tardes. Yo creo que ya me conocen muchos y no es necesario mucho. Soy Santiago Lázaro, soy natural de España, de Valencia. Y bueno, estoy viviendo ahora mismo en Provo y tengo mi propio canal que ya creo que todo el mundo lo debe conocer, Mormon Defender. Y aquí estamos un poco testificando de Cristo, testificando de la restauración y aportando todo lo que podemos para expandir la iglesia restaurada de Jesucristo y el mensaje de amor y de paz que trae el Evangelio a nuestras vidas. Excelente, gracias Santi. Omner, dale, Omner. Digo, creo que sigo yo. Bueno, yo soy Omner López, soy de Puebla, en México. Y bueno, hace poco abrí un canal que se llama Cristianismo Ilimitado. El enfoque del canal pues tiene muchas vértices, muchas aristas hacia dónde dirigirse. Algunas de ellas son una parte histórica de la Biblia, otra parte también en cuanto a romper paradigmas muy comunes en el cristianismo en general. Dentro de eso, pues, cómo se formó el canon, qué otros libros se citan en la Biblia y que no están en la Biblia y por qué no están en la Biblia, o enfrentar temas pues complicados y bastante complejos como el dilema de la creación, el problema del mal, o por qué razón Dios no se muestra, que son argumentos comunes que escuchamos de gente que son ateos y que son realmente muy válidos, y por esa razón los enfrentamos en el canal desde una perspectiva pues muy fresca, muy clara, yo diría, sin tratar de imponer nuestros dogmas, y al mismo tiempo pues demostrando que eso pues al final de cuentas nos lleva al Evangelio restaurado. Y eso es interesante. Mientras lo mencionabas, pensaba en que yo siempre he pensado que nuestra teología tiene algo muy importante que aportar al mundo. Es una lástima que desde el cristianismo convencional y desde ciertas, digamos, vertientes amarillistas del cristianismo, que lamentablemente las hay, se hayan encargado de menospreciar, incluso hasta ridiculizar nuestra teología, cuando esta es rica en, digamos, en contenido,
y especialmente potente al contestar las preguntas más profundas que el cristianismo convencional, con toda la filosofía y todos los años, digamos, de vigencia en este mundo, pues lamentablemente no ha podido contestar, ¿no? Entonces, eso me parece interesante. Y cuando yo vi tu canal, bueno, aprovecho para los que están aquí, sé que todavía estamos poquitos, pero aprovecho para invitarlos a que se pasen por ¿cómo se llama tu canal? Cristianismo Ilimitado, ¿no? Correcto. Se pasen por el canal de Omner, tiene videos muy interesantes, tiene, digamos, un sentido didáctico también que resulta interesante. Así que, a mí me alegra mucho tenerlo por acá y poderlo apoyar en su contenido, ¿no? Entonces, por aquí vemos, como siempre, está Pierola. No sé, te presento a Pierola. Pierola seguramente, no sé si ya lo Un conoces. día menos, Pirola, un día menos. Sí, lo tengo Pierola aquí. va contando los días. Pierola siempre pone ese comentario, pero es muy fiel al canal, muy fiel al canal. Le mando un fuerte abrazo y es siempre uno de los primeros que se conecta. Así que un abrazo para ti y espero que te puedas pasar por ahí por el canal. Otra que te presento por aquí, la hermana Merushi. La hermana Merushi, ella es originaria de Perú, pero ella vive en Japón. Tuve el privilegio de tenerla aquí en Guayaquil hace unos meses y aquí nos paseamos por tratando de mostrarles las bondades de esta ciudad y de este país, así que tuve el privilegio de conocer a su mamita, a su sobrino, y la verdad que hemos, como se dice, desarrollado una bonita amistad, ¿no? Así que ella también es una fiel seguidora de este canal, e igualmente hermana Merushi, le presento a la mano Omnet, tiene un canal también muy interesante. También por aquí lo veo a Julián. Julián también, bueno, se van a ir añadiendo todos los que son fieles a que hemos hecho una especie de comunidad, una comunidad que como yo siempre digo es pequeña, pero así como, no sé si se acuerdan la película de Batman, cuando dice somos pequeños, pero con mucho potencial. Así más o menos somos esta comunidad. Así que, Julián, gracias por estar aquí. Dice Julián, quisiera aprender mucho más sobre la reforma deuteronomista. Muy bien, hoy la verdad que nosotros vamos a escuchar, ¿no? Estamos atentos porque hoy día lo hemos invitado a Hombre para que sea él el que nos ilustre en el tema que va a exponer. Y si tienen preguntas, nosotros también les vamos a acompañar y en lo que podamos aportar, pero más que nada, este es un tema que entendemos que Hombre domina bien, ¿no? Dice saludos, saludos hermanos después del tiempo, pero siempre los veo en diferido. Gracias, mi querido Anón, gracias por estar aquí presente y gracias por estar en el en vivo de hoy. Yo sé que muchos de ustedes ven el en vivo en diferido. Obviamente son bienvenidos. Espero que que la información que les proveemos sea útil para ustedes, para fortalecer su testimonio y de eso les agradecemos enormemente siempre, ¿no? Dice el hermano Nombre, ¿cuándo hará en vivos en su canal? Dice, o ya los hace. Todavía no he tenido oportunidad de empezar a hacer en vivos. Espero algún día empezar a hacer ya en vivos un poquito más en forma. Posiblemente una vez que termine la serie de videos que tengo considerado, porque todo esto es una estructura. De hecho, si entran al canal van a ver videos que dicen, bueno, este video, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver con el evangelio y todo? Y es todo un planteamiento, es toda una Ujú. estructura de principios básicos que tienen que entenderse para que entonces las personas cuando lleguen al canal puedan decir, ah, ok, ahora entiendo cómo es que llegas a esta conclusión, ¿no? Ujú. Y que obviamente la conclusión es que el evangelio restaurado es el evangelio verdadero. Claro, es que yo creo que tal vez tiene que ver con esto a lo que yo le llamo como los niveles de conversaciones, ¿no? Hay niveles de conversaciones y a veces, de hecho, como misioneros ahora no sé cómo sea la misión ahora, pero en mi época, en mi época sí teníamos estos niveles de conversación, ¿no? No podíamos pasar
de hablar de la primera visión, por ejemplo, si no estábamos seguros que la persona tenía al menos fe en Dios o creía en Dios, ¿no? Y si no tenía que creer en Dios, pues la conversación se quedaba en ese nivel, ¿verdad? E intentaba, digamos, y si pasaba de ese nivel, pues entonces subíamos al siguiente, pero mientras no cree en Dios, es muy difícil explicarle a alguien que no cree en Dios la visión de José Smith y etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, muchas gracias por su valor, entrega, alzando la voz de la verdad. Gracias, mi querido Macario Murillo, un abrazo para ti. Y dice la hermana Mauricio que ya te siguió, dice, ya te siguió, ya tiene un seguidor nuevo ahí. Bueno, Muchas gracias. Y suscribiros al canal, que es muy bueno. sí, sí, eso es muy importante. Y los Muchas que están gracias. aquí hoy, bueno, yo sé que los que están aquí escribiendo son suscritos, al menos a este canal, pero la suscripción, digamos, es gratuita, no tiene ningún costo, no tiene ningún precio, y lo único es que hace que ustedes, cuando nosotros estemos en vivo, YouTube se encargue de notificarles que estamos en vivo, ¿no? Muy bien. Entonces, entremos en el tema. A ver, el tema de hoy es el tema de los libros apócrifos, ¿verdad? ¿Ese era el tema, Omner? Ujú. Sí, bueno, dale, Sí, somos sí, sí. todos ellos, Y es somos que todos ellos. sí, y es que de ahí comienza todo. Bueno, a ver, tenemos apenas hace unos pocos, un mes, 2 meses, que se lanzó este aviso por parte de la iglesia diciendo: "Hey, pueden usar la traducción de la Biblia que ustedes gusten", ¿no? Y hubo algunos que se preguntaron: "Bueno, pero la Biblia católica tiene más libros". Y algunos, tal vez para algunos miembros de la iglesia esto sea: "¿Cómo? ¿Cómo que la Biblia católica tiene más libros?". Sí. Entonces, a ver, tenemos el canon de la iglesia que nos ocupamos y que conocemos, que es obviamente la Biblia, el Libro de Mormón, Doctrina y Convenios, la Perla de Gran Precio y las palabras de los profetas vivientes, ¿no? El tema es que nosotros recibimos el canon bíblico de 66 libros por parte de los protestantes, porque José Smith, él nació en una comunidad que era protestante. Todas las Claro. iglesias que le rodeaban eran protestantes y de hecho los católicos en la época de José Smith eran perseguidos. Igual que los miembros de la iglesia en esa época eran igualmente perseguidos y por esa razón José Smith, una de sus propuestas cuando estaba lanzándose para candidato presidencial, era esta libertad religiosa en Estados Unidos para todos, incluyendo católicos y judíos. Y por eso era tan Y fuerte, era una de hago sus un propuestas tan fuertes, paréntesis, ¿no? hago un paréntesis ahí, libertad religiosa que con el tiempo se está volviendo más y más necesaria, ¿no? Incluso me parece que estos días se nos pidió ayunar por este tema y muchos no lo consideraron. Por ejemplo, yo no escuchaba en mi estaca mucho este tema. A lo mejor todavía no nos sentimos tan amenazados al respecto, pero yo creo que va a llegar un momento en la historia en la historia de este mundo que volveremos a sentirnos amenazados con respecto a nuestras creencias y y es muy importante defender esa libertad de credo. Acá le conocemos más como libertad de credo, que es también constitucional en Ecuador y estoy seguro en la mayoría de los países en Sudamérica y en Centroamérica y tú en México, es constitucional, ¿no? Pero últimamente se ha visto atacada, diría yo, especialmente en Estados Unidos. Pero bueno, continúa, quería hacer ese paréntesis. Claro, no, y esta parte de la libertad religiosa, pues, fue una de las razones por las cuales José Smith presionó, esta campaña, ¿no? Entonces, yendo un poquito también por este lado del canon que tenemos, entonces, heredamos esos 66 libros de los cristianos, pero los católicos no tienen 66, tienen 73. Y esto es debido a que tienen un grupo de 7 libros que se añaden al Antiguo Testamento, ¿no? eh, o más bien, fueron quitados del Antiguo Testamento porque originalmente el canon que tenían era el de 73 en la Iglesia Católica y después viene el cisma del protestantismo y ahí es cuando se busca, ellos se alinean al canon judío, pero judío posterior al cristianismo, que ya era cuando tenían menos libros, ¿no? Pero tenemos otro problema, porque el canon que utilizan los católicos de 73 libros no es el único, sino que también tenemos en la Iglesia Ortodoxa,
algunos que utilizan 73, 74 y van variando ahí 75, 76, 77, hasta el canon etíope, De que tiene Tigre, 88 libros. claro, que tiene, 88 ¿cómo libros. se llama? El libro este famoso, el de Enoch, ¿no? El de Enoch está considerado ahí, ¿o no? Exactamente, el libro de Enoch que está dentro de estos 88 libros. Y ahora dirán, wow, pero es que esos libros no son bíblicos, no son inspirados. A ver, si vamos al libro de Judas y leemos ahí mismo, dice que el libro de Enoch, que era una profecía de Enoch, y empieza a hablar de que Cristo vendría con sus miles de santos y empieza a hablar acerca de la venida de Cristo. Ese Y no párrafo solamente, y no directo. solamente es, oye, hombre, ahorita que me hiciste acordar, y no solamente eso, sino que el libro de Enoch, yo tengo una teoría también del libro de Enoch, porque yo no sé, dicen que no se puede comprobar que Enoch es el autor, según entiendo, por eso no es considerado canon pues, para el lado de acá. Pero Ajá. yo vi un estudio del libro de Enoch que incluso las profecías de ese libro parecen entre sus profecías que son con calendario, parecen mencionar la apertura de esta última dispensación, especialmente la primera visión. Yo vi un estudio, no me acuerdo si ya hice un video al respecto, pero tú me has hecho acordar. El libro de Enoch parece profetizar la primera visión, incluso hasta con fecha. Ahí te dejo ese dato. Sigue, Órale, sigue, órale. Luis. No he llegado a esa profundidad del estudio de la parte de la profecía, me he enfocado un poquito más en la parte de la historia que narra, pero sí, o sea, exactamente como mencionas, el libro de Judas, en el capítulo, bueno, es el único capítulo más bien, en el versículo 14, empieza diciendo, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, y comienza a, a citar literal, palabra por palabra, la profecía que se encuentra en el primer libro de Enoch. Entonces, si Judas lo está llamando profecía, Claro. entonces es porque viene de Dios. Y si la cita es literal de ese libro, entonces la pregunta no es tanto si es inspirado o no, sino cuánto es inspirado o no. Pero a tu pregunta que decías, oye, pero es que no se puede demostrar que haya sido de Enoch. Les tengo malas noticias, y es que en realidad prácticamente ningún libro de la Biblia se puede demostrar que el autor es quien dice ser, con excepción de algunas de las cartas de Pablo, y muchas se creen que no fueron escritas por él mismo, sino que por otras personas que eran alumnos o seguidores de Pablo, y prácticamente toda la historia bíblica es así. Digo, el Génesis, Éxodo, Levítico y Números, aunque creemos que originalmente Moisés escribió 5 libros, que sabemos que escribió 5 libros, porque el libro de Mormón habla de los 5 libros de Moisés, en realidad en el libro de Mormón jamás dice que se llamaran Génesis, Éxodo, Levítico y Números, ¿no? Y Deuteronomio. Eh, Así que es la parte histórica, por ejemplo, aquí es donde entra mucho la parte académica que hay del estudio de la Biblia. La mayoría de los académicos están de acuerdo de que estos libros se escribieron durante el periodo del exilio a Babilonia. Entonces, o inclusive partes de ellos se escribieron tal vez lo más anterior, que inclusive algunos dicen que se escribió en el tiempo del rey David y el rey Salomón, pero no hasta el tiempo de Moisés. Ahora, ¿esto tiene algún problema con nosotros, con la fe o con lo que estamos aprendiendo? No. ¿Qué es lo que va sucediendo? Se le llaman capas editoriales. O sea, existen los escritos de Moisés y pasan por un proceso editorial en el cual juntan los escritos, hacen un resumen, o vienen de diferentes tradiciones, que unos decían que la historia era de una manera, otros de otra, y las combinan en una sola. Por ejemplo, en el caso de Jacob, no, de Abraham, perdón. Abraham, cuando él llega con los egipcios, con su esposa, el Señor le dice: no digas que es tu esposa, mejor di que es tu hermana, porque si no te pueden matar, ¿no? Pero esta historia sucede 2 veces, y la segunda ocasión que sucede, Abraham ya tiene, y su esposa ya tiene prácticamente 100 años.
Entonces dicen, ¿cómo es posible que se refiera a su belleza si es una mujer de 100 años, ¿no? Entonces, estos paralelos o historias duplicadas que hay en el Génesis, Éxodo, Levítico, nos muestran que es altamente probable que lo que hayan hecho es tomar varias historias que eran la misma línea y las trataron de juntar en una sola. Es como si tratáramos de agarrar las películas de Spider-Man, las de los 3 diferentes Spider-Mans, y tratar de hacer una sola película que hablara sobre el origen de Spider-Man. Es Que al una final es lo que hizo, completa. al final es lo que, eso lleva a pensar que es parecido al final lo que hizo Mormón con todo el compendio, ¿no? Porque hay, de hecho, el libro de Leí, que no tenemos, ¿verdad? Es prácticamente una repetición o del libro de Nefi que sí tenemos y por eso no nos dimos tan afectados, aunque sí hubo cosas que no pudimos tener, pero que está en el libro de Nefi que en realidad cuentan la misma historia, o sea, es algo similar. Como dice ahí, era con arreglo a sus conocimientos, ¿no? Claro. Y eso es importante saber que era con arreglo a los conocimientos. También, por ejemplo, en el Génesis se habla sobre los filisteos, cuando los filisteos llegaron miles de años, o sea, tal vez, inclusive tal vez hasta 2000 años después de cuando se les menciona en el Génesis, ¿no? No me citen en eso, pero es un aproximado de, o sea, mucho tiempo después fue cuando los filisteos llegan realmente, que provenían desde Grecia, llegan a la tierra, de Canaán, y entonces ellos lo que hacen es hablar de un pueblo moderno para referirse a un pueblo antiguo, para que la gente pueda identificar. Ah, okey, se refieren al pueblo que vivía junto al mar, simplemente, ¿no? Entonces, ese tipo de cambios los podemos ver durante toda la Biblia. Eso es algo que a las personas que creen que la Biblia es, lo que se llama sola escritura, que cuando dicen la Biblia es la única palabra de Dios, es perfecta, nunca se equivoca, todo lo que se ha escrito ahí es exactamente así. Cuando las personas se enfrentan a eso, pues lo que tienen es un problema de que su fe se rompe, ¿no? Por tratar de idealizar la Biblia específicamente, ¿no? Y nosotros como miembros de la iglesia tenemos una apertura, una visión mucho más flexible en cuanto a la Biblia, en cuanto a su traducción. Por eso decimos que todos los libros, todas las cosas son verdaderas hasta donde han sido transmitidas correctamente, ¿no? Que es la palabra que José Smith utiliza es traducida, pero muchas veces también se le menciona que a lo que él se refiere es a la transmisión. Y esto puede ser de Dios al hombre, del hombre al escrito o del escrito a la interpretación, ¿no? Santi, tienes una pregunta, Santi. No, quería hacer una matización de lo que estáis diciendo, estoy de acuerdo 100% con todo. Lo que pasa es que lo que cuenta Omner es precisamente lo que ha pasado en la historia. Mientras que en el libro de Mormón, la compilación que hace Mormón de los escritos es un resumen hecho por un profeta de Dios inspirado por Dios. Mientras que lo que está contando Omner es la historia real, que son copistas, no eran profetas. Lo que hacían esas historias no eran profetas, eran copistas. Y muchas veces, ya si sale el tema, lo diremos lo que decía Jerónimo, no, el que compila la Biblia en el siglo IV, que estaba harto de copistas inútiles, ignorantes y maliciosos, creo que dice, o algo así, ¿no? Entonces, claro, si estamos hablando del Antiguo Testamento, que no tenemos ningún original y que las copias, como él bien ha contado, son capas y capas de transcripciones que tienen unos anacronismos, como ha mencionado con los filisteos, tremendos y claros, pues lógicamente pues tenemos que cogerlo todo con pinzas y con mucho cuidado, creo yo. Sí, exactamente. Y de hecho, por ejemplo, en estas semanas tenemos la historia que justo mencionaban en los comentarios. Empezamos a entrar esta semana en lo que es Segunda de Reyes y el libro de Crónicas, hablando sobre Ezequías, sobre el rey, o sea, sobre el rey Ezequías, el rey Manasés y el rey Josías, ¿no? Obviamente hay algunos más por ahí, pero esos los matan demasiado rápido. Y después llegamos a Sedequías, que es el rey que estaba en el tiempo de Leí. Estos 4 reyes, ellos son los precursores de lo que se llama la reforma deuteronómica. Y los deuteronomistas, que son estas personas así es como el nombre que les hemos puesto modernamente, esos son las personas que buscaban esta reforma, ¿no? Entonces, yo, ¿qué es lo que les recomendaría que hagan leyendo durante esta semana estos versículos? Lean sabiendo que lo escribió un escriba. Entonces,
Si el escriba dice, esta persona es súper buena, Dios, jamás ha habido alguien que Dios diga, no, este es el mejor rey de todos, o sea, que hagan expresiones como diciendo, y Dios dice que así, generalmente duden un poquito de esa parte, porque a final de cuentas es un copista quien lo está haciendo. Y entonces enfóquense en la historia realmente. ¿Qué es lo que está haciendo este rey? ¿Lo que está haciendo realmente es bueno? Por ejemplo, Ezequías, una de las cosas que hizo fue destruir lo que él llamó el Nehushtan, ¿ok? El Nehushtan es la vara que tiene la serpiente hasta arriba de bronce. ¿Y era un símbolo de quién? De Cristo. De Cristo. Exactamente. Entonces, él destruye un símbolo de Cristo. Y de hecho, a partir de esos reyes comienza a haber una destrucción del símbolo de Cristo como el Mesías, al grado de que cuando llega Cristo en su tiempo, la gente no lo reconoce porque esperaban algo completamente diferente. Entonces, la destrucción del símbolo físico de Cristo, ese es uno de los tantos procesos y pasos que van a ver durante esos capítulos que van a estudiar acerca de la reforma deuteronómica. Pero la destrucción Entonces, del símbolo de la serpiente de bronce es porque la habían empezado a idolatrar y habían corrompido completamente, ¿no? O sea, que tiene también un sentido positivo de eso es de lo alguna que manera. O sea, la serpiente de bronce hace un milagro en el desierto. La conservan, creo que son 400 o 600 años como recuerdo, sin adorarla, pero cuando se vuelven idólatras y empiezan a adorarla y darle servicio, el rey o el profeta, no sé quién es, la destruye para quitar esa idolatría. Entonces, a lo mejor es que destruyó dos cosas a la vez, una buena y una mala, no lo sé. Pero de hecho, esto ahí, es muy, ahí es muy donde claro contra la idolatría. claro, ahí es donde entra este juego entre a ver, qué realmente sucedió, qué realmente no, qué hasta dónde era malo ponerle incienso al Nehushtan, porque era lo que hacían, ponerle incienso, y hasta dónde no. Porque a final de cuentas, por ejemplo, cuando Cristo está en América, los nefitas le oran y le adoran a él directamente. A diferencia tal vez de cuando estaba cuando estaba en el viejo mundo, que dice, pues, que deben de orar al Padre y todo esto. Entonces, hay como que estas partes donde uno debe de ser muy juicioso y muy cuidadoso en hasta dónde, puede haber este juicio. Entonces, si lo Oye, leen, van a notar algo Homer, bien interesante. Homer, tengo Sí. una pregunta para ti. Me dejó pensando ese comentario que tú dijiste ahorita de, de que cuando leamos debemos pensar que quien, en el copista que lo escribió, ¿no? ¿Tiene esto, podría ser una posible respuesta a la tan afamada y criticada escritura en la que Dios manda un supuesto genocidio en el Antiguo Testamento? Uno no, Es muchos. correcto. No, bueno, pero Uno, muchos. hay uno que es el más, digamos, Sí. el más Notorio, que dicen: utilizado, el "Maten más a todos, notorio. todos, todos". Hasta los niños. Ujú. Okey, aquí viene el tema también al respecto. Muchas de las cosas que leemos en el Antiguo Testamento son exageraciones. Por ejemplo, la altura Hipérbole, que de, se llama. ajá, pero son y literal, por ejemplo, tenemos la altura de Goliat, en algunos escritos llega casi a los 3 metros, en otros es del tamaño de Shaquille O'Neal. Ajá. Y lo que dicen los académicos bíblicos es que realmente, pues, el tamaño era más humano, más el tamaño de como Shaquille O'Neal. Es bastante grande, sí, bastante grande todavía, pero no es un gigante en el aspecto, de alguien que sobrepasa una altura común. Ajá. Entonces, hay ciertas exageraciones ahí. También se cree que se exageraron la cantidad de esposas que tuvo Salomón, por ejemplo. Hay otros que inclusive dicen que el reino de Salomón realmente no era un reino como tan grande simplemente por la cantidad de población y todo, posiblemente era un reino mucho más pequeño. Y algo que vamos a ver constantemente en el Antiguo Testamento es que siempre se menciona, siempre se hace esta alusión a Israel es lo más grande, no hay otro pueblo como él, Dios es lo más grande, no hay otro Dios como él, y este punto de llevar a esta exageración. Entonces, muchas veces es altamente probable que para llevar
a decir, no, es que el pueblo de Israel era el único y ningún otro pueblo era el elegido, entonces en una historia donde posiblemente llegaron y conquistaron el pueblo y luego esa parte de ese pueblo fue absorbido por Israel, entonces dicen, no, 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 no absorbimos a nadie. Nosotros matamos a todos porque somos pura sangre, ¿no? Y a veces hay este tipo de comentarios o críticas que se han hecho de que es probable que los copistas israelitas que fueron pasando estos documentos en el judaísmo y en Israel, que hayan hecho estas exageraciones para mantener ciertos dogmas, que Israel es el único y nadie más, y la salvación no llega a ningún otro pueblo que no sea Israel, y también, por ejemplo, que solamente puedes adorar a Jehová y que no hay ningún Dios en ningún otro lugar más que Jehová. O sea, no hay otras deidades, no hay una Madre Celestial, no hay un Mesías, no hay un concilio en los cielos, no hay nada, ¿no? Entonces, eso es lo que es la reforma deuteronómica. Cuando llevan a, al Israel bueno, en este caso a Judá, lo llevan al monoteísmo extremo. Entonces, algo que tal vez muchas veces critican en la iglesia es, no, es que ustedes son politeístas. Y yo les digo, ok, ¿y cuál es el problema del politeísmo? Es que adoran a muchos dioses. Le digo, no, 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 estás confundiendo términos. Nosotros somos monólatras, ajá, lo cual significa que adoramos a un dios y no adoramos a muchos dioses. Entonces no somos lo que estás diciendo. Lo que estás diciendo es polilatría, la adoración a muchos dioses. Entonces cuando vamos escarbando, resulta ser que los antiguos israelitas y los antiguos judíos eran enoteístas, que significa que hay muchas deidades, muchos dioses, inclusive tanto a favor como en contra, porque ellos consideraban que los dioses de los demás pueblos sí eran reales, pero también internos, como por ejemplo en el caso de la Madre Celestial, en lo que era también el Mesías, ellos consideraron eso parte de los dioses. Ajá. Y también hacían una distinción entre el Padre y Jesucristo, por ejemplo en Deuteronomio 32:8, que dice que el Padre, el Altísimo, da al pueblo de Israel a Jehová. Ajá. Entonces, de este tipo de cuestiones, ellos eran enoteístas o genoteístas y creían en muchos dioses, pero adoraban a uno solo, que eso es la base del genoteísmo o del enoteísmo, ¿no? Yo creo, Entonces, yo creo que precisamente, yo creo que el Evangelio de Cristo nace con Adán, se desarrolla por todos estos pueblos, la casa de Israel mantiene la verdad y luego todos los pueblos alrededor de alguna manera copian o heredan, por decirlo de alguna manera, esto. Entonces, por ejemplo, en los pueblos que están alrededor de Israel son todo tríadas de dioses. Entonces, esto vendría de acuerdo a lo que es una trinidad moderna, con todos los matices que queramos decirle, ¿no? Entonces, yo creo que eso del, como tú dices, el monoteísmo exacerbado es una barbaridad. Yo creo que eso es una construcción posterior o una derivación posterior. Yo creo que en su día está muy claro. Empieza el libro de Génesis. En el principio creó Elohim, que significa dioses. En el principio los dioses crearon los cielos y la tierra. O sea, ya empieza con una pluralidad que luego se manifiesta en tres personas que copian los pueblos o que se derivan erróneamente, que son tríadas de dioses. Eso sí que ya sería un politeísmo, porque además de las tríadas, pues tienen el dios de la lluvia, el dios del viento, el dios del fuego. Se pelean entre ellos, cada uno hace una cosa. Eso es el politeísmo. Nosotros somos, como te he dicho, monólatras triteístas, añadiría yo. Monólatras triteístas porque creemos en un solo Dios formado, unido en unión de tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si eso es politeísmo, pues somos politeístas y ya está. No digo más. claro, inclusive haciendo segunda lo que estás mencionando, por ejemplo, si alguna vez, o sea, en la Biblia leemos, no, Baal, y decimos, Baal, no, Baal era bien malo. Cuando leemos la historia de Baal, está haciendo referencia a lo que ellos esperaban, a lo que los israelitas esperaban de Cristo, a un Mesías. Es curioso porque justo el problema con Baal es que es una imagen que trata de robar la imagen del Mesías, ¿no? Entonces, pero cuando vemos eso hacia atrás y al darnos cuenta que hay estos paralelismos entre el Mesías y Baal, entonces podemos darnos cuenta que sí esperaban a Cristo. Entonces, eso para mí es un testimonio de que Cristo realmente es el Mesías. O sea, cuando empezamos a profundizar estos temas, y yo sé que para algunos puede decir como, no, ¿qué estás diciendo? ¿Cómo va? Ok, primero escuchen la historia y van a empezar a dar cuenta de esos patrones que han sido corrompidos. En su historia, toman esos patrones originales, los corrompen, pero al final de cuentas, el ADN de la historia original está ahí.
Y esto es a donde nos empieza a llevar los apócrifos, ¿no? Porque justo el tema de lo que hemos hablado ahorita, las historias que fueron seleccionadas para la Biblia fueron seleccionadas a partir de este grupo que se llaman los deuteronomistas o que les llamamos los deuteronomistas. Ellos empiezan a hacer esta selección de qué escritos seguían la línea del libro de Deuteronomio, que tiene una serie de reglas que posiblemente fueron escritas durante el tiempo del rey Josías y que eran específicamente para poder centralizar todo el poder en Jerusalén. Entonces, todos los libros que son seleccionados a partir de ahí siguen estas reglas, ¿no? Pero no eran los únicos libros que existían durante el Israel antiguo y el judaísmo antiguo. Habían a la par muchos otros escritos que eran considerados escrituras, que eran considerados autoritativos y que finalmente no fueron puestos en el canon oficial, pero que se mantuvieron, inclusive eran leídos en el tiempo de Cristo. Por eso cuando los esenios tenían su biblioteca, pues ahí tenían una gran cantidad de libros que hoy en día no tenemos y que gracias a que un pequeño pastor arrojó una piedra que cayó por un hoyo y que rompió una vasija, es que encuentran los famosísimos rollos del Mar Muerto de los esenios. Y gracias a eso sabemos que hay muchísimos escritos que eran considerados autoritativos, aunque hoy en día nos digan que la Biblia solamente tenía lo que hoy vemos en el Antiguo Testamento, no es así. Una pregunta que antes me quedó duda, cuando hablábamos del libro de Enoch, ¿qué tan fiable es la amplitud completa del libro de Enoch? Porque como tú bien has dicho, hay cosas que pueden ser verdad, pero también puede estar mezclado, porque no tenemos el original de él. Entonces, algunos los consideran sagrado, pero a la vez, ¿qué parte es? O sea, podemos dar por válido todo, porque yo lo de los Nefilim no me lo creo. O sea, la historia de los Nefilim viene si no recuerdo mal, del libro de Enoch, y eso es una barbaridad, es un cuento chino, vamos, para mí, que los ángeles se materializaran y que se vinieran aquí a tener sexo con las mujeres, eso es un cuento chino, ¿no? Pero está en el libro de Enoch. Entonces, ¿hasta qué punto podemos confiar en la totalidad de la pregunta? Es que el problema es que esa es la interpretación que le han dado, pero no es lo que el texto dice originalmente. El texto menciona a los hijos de Dios y entonces la gente dice, hijos de Dios son ángeles, automáticamente. Pero cuando escuchas y lees el libro de Enoch desde una perspectiva de miembro de la iglesia, te das cuenta de algo bien interesante. ¿Ok? Entonces, antes de llegar ahí, primero quiero hacer algunas aclaraciones. Uno, no hay un solo libro de Enoch, hay muchos libros de Enoch diferentes, que hay diferentes Me versiones. alegra. El, el primer libro de Enoch es el primer libro de Enoch que se tradujo al inglés, se encuentra en el libro de Moisés, en La Perla de Gran Precio. Porque ese se tradujo en 1830, justo después del libro de Mormones, cuando se trae el libro, esta parte, y es muy interesante porque tiene muchísimos paralelismos a los demás libros de Enoch, que era imposible que José Smith pudiera saber lo que contenían estos libros. ¿Por qué? Porque esos libros no llegaron a América, sino hasta años y décadas después. Muchos ni siquiera habían sido descubiertos, o bueno, redescubiertos, ¿no? El único que posiblemente estaba cercano era el primer libro de Enoch, pero no había ni una traducción completa, ni siquiera había salido de la universidad donde se estaba traduciendo en Inglaterra, y cuando llega a América, cree que fue en el año de 1836 o inclusive 1840. Es los primeros indicios que se hay de una traducción se haya llegado. Una vez entendido eso, vemos que hay varios libros, varias versiones que se tienen que no son versiones de la misma historia, sino que son piezas que relatan ciertos eventos específicos, ¿no? Oye, de Ahora, hecho, regresando al tema de los... te Dime, interrumpo aquí dime. un segundito. Hay un estudio, no sé si tú lo has visto, un señor que en el año 2010 se llama Cirilo Salvatore, ¿sí lo has escuchado? Este, Claro. este, bueno, para la audiencia entonces, me parece que él hizo un estudio, su tesis doctoral se basó en estudiar el libro de Enoch y las revelaciones recibidas de José Smith sobre Enoch, me parece.
Y él, obviamente, desde el punto de vista, digamos, imparcial, escéptico, él termina, después de todo su estudio, termina concluyendo que la única manera de explicar lo que José Smith sabía era que José Smith tendría que haber tenido estos libros que se descubrieron, digamos, este libro creo que es el de Enoch mismo, ¿no? Pero a ver, déjame ver bien. Él de concluía, ah, así que él tendría que haber tenido los libros de Enoch que no se tradujeron, sino en un poquito después de la época de José Smith, algo así fue, ¿o me equivoco? Es correcto, todos los libros de Enoch, o sea, es imposible que hayan llegado, Ah, ok. este autor, ajá, este autor, nada más aclarando, él no es miembro de la iglesia, Ajá. ¿ok? No es miembro de la iglesia, compara los libros y dice, es increíble las comparaciones que hay. Dice, José Smith, él debió haber tenido las fuentes. Seguramente en algún lugar alguien por ahí le dio alguna fuente que no sabemos que existía y José Smith la tiene. O sea, a ese punto han llegado a decir muchos de los profesionales de la Biblia y esta parte, ¿no? Sí, o sea, él concluye que no hay, Sí. o sea, Ajá, ajá. de que si no es, o sea, si desde el punto de, solo explicaría que José Smith tenía las fuentes originales, o en su defecto, me tocará creer, claro, porque no, eso encuentra tantas similitudes en nombres, en, digamos, en lugares que solamente contenían estas traducciones. Búscalo ahí, Santi, te lo recomiendo. Se llama Cirilo Salvatore, y para la audiencia también búsquenlo. Se llama Cirilo Salvatore. Él hizo esta tesis en el 2010. Está en inglés, pero ahorita ya la malla del internet, ya como les he dicho, no nos detiene en nada, ¿no? Y él, como dice Omner, no es miembro de la iglesia, pero hizo su tesis doctoral en base a esto y en base a los estudios profundos de semántica, nombre, conocimientos que solamente quien pudo haber tenido, él concluye, o sea, que José Smith tendría, lo cual es interesante porque no se puede comprobar que José Smith haya tenido esto en sus manos porque no coincide en la Si fecha. todo lo que dicen de José Smith fuera verdad, hubiera sido el genio más grande de la historia. Claro, es que Mejor que, yo qué sé, Shakespeare, Leonardo, Einstein, todo lo fusionas y sale José Smith. Es que era un No, 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 genio en todos los sentidos. yo creo que tenía una máquina del tiempo. Sí, 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 definitivamente, tenía una la máquina del máquina del tiempo. tiempo. Y ahí me venía que se llama. y lo más increíble a mí me encanta mencionar este tema porque lo más increíble es que los primeros años de apologética en contra de José Smith, la narrativa era opuesta. Ahora ya dicen, Mm. este no tuvo que haber sido un genio, o sea, de que era un genio, pero era un impostor, ¿no? Pero la narrativa al principio de los primeros años de la iglesia era que el tipo era un tonto, que el libro de Mormón, mejor dicho, lo peor que se puede haber escrito por un tonto, una persona que no había estudiado, que cómo le puedan hacer, o sea, era distinta, pero ya a medida que han pasado los años y que hay ciertas cosas que se han descubierto, ciertas cosas que han salido a la luz, ahora la narrativa es distinta, ¿no? Este tuvo que haber sido, era un genio timador, ¿no? Pero era un genio. Oye, y ahora inclusive los mismos, críticos a la iglesia dicen: no era timador, él realmente era sincero, solo que estaba como que él mismo se había engañado a sí mismo", o alguna, o sea, le dan vueltas, pero ya no pueden, últimamente ya no dicen que era un timador, Claro, ya dicen que era sincero. la última autora, digamos, ¿cómo se dice? Biógrafa de José Smith, pero una biografía ¿Otradí? ajá. Ella, en cambio, usa esta idea de que José Smith era un hipnotizador, pero él no sabía que hipnotizaba a la gente. Ajá, ajá, sí, 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 Qué es bueno. como, bien dicen: "Yo no tengo la fe para no ser miembro de la iglesia. No podría creer tantas cosas que no tienen ningún fundamento en el aspecto de las críticas que hay hacia la iglesia y todo. En general,
en general realmente tienes que dar muchos saltos. Apenas hablaba con un buen amigo, una persona muy buena, hablábamos acerca de, por ejemplo, de Nahum, ajá, Nehem, y él me decía: "Es que los mapas sí existían en la época". Le digo: "Sí, sí existían, pero ¿cómo llegan a José Smith?". Entonces, las conexiones que los saltos que tuvieron que tomar, o las verdades, o no, ¿cómo decirlo? Okey, los puntos que tienes que aceptar como verdad, sin tener un respaldo de lo que estás creyendo, son tantos que requiere más fe creer que José Smith obtuvo el mapa de algún lugar, a creer que Dios simplemente le reveló y le llevó el libro, y que el Libro de Mormón es verdadero, ¿no? Pero bueno, regresando a la pregunta de Santi sobre los Nefilim. Cuando quitamos la percepción del cristianismo clásico sobre qué son los ángeles, sobre qué son los hombres, sobre todo esto, nos damos cuenta que está hablando de los hijos de Set, que ellos son los que van y siendo hombres santos con convenios en el templo, bajan y ellos buscan a las mujeres que no eran del pueblo del Señor, y aparte de que se casan con ellas, les dan o les muestran las cosas que habían recibido en el templo. Eso es lo que viene en el libro de Enoc. Entonces, cuando quitamos y también depende la traducción, porque, por Eso ejemplo, yo como tengo una coincide con traducción. Génesis 6. En Génesis 6 viene una narración más así, más Exactamente. plausible, Y no tan fantástica. ujú. Y es que algunos traductores eh, se han tomado la libertad de cambiar hijos de Dios por ángeles directamente, porque dicen: "Ah, los hijos de Dios son ángeles", y no, espera, espera. Todos somos hijos de Dios. Entonces, cuando aplicas el lente del evangelio a los apócrifos, te das cuenta que realmente el apócrifo no tiene la culpa, ¿no? Sino que muchas veces es la percepción que han tenido la gente afuera, ¿no? Eso es en cuanto al libro de Enoch. Pero y la otra parte que mencionábamos es: "Hey, pero no podemos saber si Enoc era el autor o no". Y les digo, es lo mismo con prácticamente toda la Biblia. No podemos asegurar quiénes eran los autores. Lo único que realmente escribía con su firma era Pablo. Muchas veces era el único que escribía ahí, y algunos de sus escritos ni siquiera fueron de él directamente, ¿no? Y aún Exactamente, así, como hay un consenso que hay algunas cartas de Pablo que no se pueden atribuir porque según el estudio de la forma de escribir, de la forma de narrar, hay diferencias enormes que concluyen de que no fue la misma persona. estudio que he hecho al Libro de Mormón demuestra que hay muchísimos autores dentro del Libro de Mormón y que el Libro de Mormón es verdadero. Pero bueno, entonces, ahora, vámonos entonces, ¿qué es lo que dice la iglesia? ¿Cuál es la postura de la iglesia sobre los apócrifos? En Doctrina y Convenios 91 dice: "De cierto así dice el Señor concerniente a los libros apócrifos". Apócrifos no significa malvados o obscuros, significa significa ocultos, ¿no? O que son, y generalmente se refiere a textos que eran utilizados para liturgia religiosa de aquellas personas que eran los iniciados, ¿no? De hecho, muchos de estos, la palabra misterio, que proviene del término mistres, que significa iniciado, los misterios o misterión era aquellas cosas que se les daban a los iniciados, como en el templo. Son cosas que la gente allá afuera no va a tener en un libro que puedan leer, pero que son sagradas y específicos Esto, para ciertas personas. oye, hombre, este dato que yo lo he mencionado varias veces en mi canal y lo he mencionado en mis conversaciones apologéticas, porque dicen, ay, ustedes son una secta porque tienen secretos y tienen cosas que no son. Oye, oye, qué desconocimiento del cristianismo primitivo tiene. O sea, no, hay este término que tú acabas de bien utilizar, iniciados, ya, había cosas que se reservaban para los iniciados y no significa esto que eran secretas ni que eran sectarias, sino que simplemente eran reservadas para que cuando tú estés listo, pues las recibieras. Y es parte del cristianismo primitivo, o sea, no es algo que nos inventamos nosotros, ¿no? Pero bueno, es muy difícil cuando la gente No, ya tiene una idea. justo, y aparte, por ejemplo, yo tengo un video que habla específicamente sobre el tema de los misterios. Porque un misterio no es algo que es incomprensible, es algo que simplemente no había sido revelado. Por ejemplo, el misterio de la predicación
a los gentiles. Una vez que lo reciben, dicen, se puede predicar a los gentiles, y dicen, excelente, perfecto. Pero, por ejemplo, decir que algo que es incomprensible es un misterio, no es una correcta aplicación de la palabra misterio, porque jamás se ha ocupado de esa manera. Y aquí es donde entran problemas como la consustanciación de la Trinidad y cuestiones como esto, que realmente apelan a un misterio cuando ni siquiera la palabra misterio significa eso. Entonces, ahí es donde vienen varios problemas. Por esa razón, en mi canal justo lo que estoy haciendo es desmenuzar toda esta maraña de presuposiciones que hay en el cristianismo clásico e ir de forma quirúrgica marcando, a ver, vamos una por una, vamos por qué razón no se han aplicado de la forma correcta, ¿no? Pero bueno, regresando entonces a Doctrina y Convenios 91, dice, concerniente a los libros apócrifos, contienen muchas verdades, muchas cosas verdaderas, y en su mayoría han sido traducidos correctamente. Hay muchas cosas en ellos que no son verdaderas, y aquí también, aquí es donde hay que tener cuidado, porque, por ejemplo, hay muchos escritos que sí, cuando uno los lee, dice automáticamente, okey, esto seguramente sí no es así, ¿no? Que son interpolaciones de hombres. Aquí hace la aclaración. De cierto os digo que no es necesario que los libros apócrifos sean traducidos. Por tanto, quien los lea, que entienda, porque el Espíritu manifiesta la verdad. Ahora, está hablando a José Smith, se refiere a la parte de que que no es necesario que sean traducidos, no se refiere a que, no, entonces no los traduzcan del arameo al español o del griego al español, no, 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 no. Se refiere a que José Smith específicamente no era necesario que él los tradujera, ¿ok? Por tanto, quien los lea, que entienda, porque el Espíritu manifiesta la verdad. Y el que sea iluminado por el Espíritu logrará beneficio de ellos. Y el que no reciba por medio del Espíritu no puede beneficiarse. Por consiguiente, no es necesario que sean traducidos. Amén. ¿No? Ahí lo termina así. Entonces, ¿cuál sería mi recomendación? Hermanos, hermanas, si alguien de ustedes apenas está conociendo el evangelio, apenas está tratando de ir entendiendo un poco más acerca de lo que realmente Cristo desea para ustedes, les recomiendo enfóquense completamente en leer los libros que están, lo que es, inclusive yo les diría, enfóquense en leer específicamente el libro de Mormón. Empiecen a leer el libro de Mormón, ustedes van a tener una claridad total de cuál es el mensaje de Cristo, de dónde viene la salvación, a dónde podemos encontrar la salvación que es en Cristo, cómo se obtiene y cuál es el tenor que tiene el Padre Celestial acerca de sus hijos, cómo es que nos ve, cómo es el amor que Él tiene por nosotros, ¿no? De ahí pueden pasarse al Nuevo Testamento, a Doctrina y Convenios, a la Perla de Gran Precio, y yo les diría al final lean el Antiguo Testamento, porque justo en este año que estamos leyendo el Antiguo Testamento, algunos amigos míos me han dicho, el Dios del Antiguo Testamento no se parece en nada al Dios que yo leo, al Dios que yo amo en el Libro de Mormón, en el Nuevo Testamento, que es un Dios de amor, y el Dios del Antiguo Testamento parece ser muy duro. Y entonces, cuando tenemos esta base del evangelio verdadero, podemos leer el Antiguo Testamento y decir, ok, aquí entiendo que posiblemente esto fue una exageración, posiblemente esto es un tema cultural que no entendemos, o hacer estos análisis más conscientes. Y una vez que tenemos estas bases, podemos empezar a explorar más allá a los apócrifos que traen mucho conocimiento, mucha verdad. Por ejemplo, el libro de Macabeos habla acerca de la guerra de los macabeos cuando los judíos se liberan de el dominio griego. Ajá. Y después de la batalla murieron muchísimos soldados judíos. Y entonces, ¿qué es lo que hacen los capitanes de este ejército y la gente? Hacen sacrificio por aquellos que murieron. Un sacrificio expiatorio por los pecados de aquellos que habían muerto. ¿Les suena conocido de algún lugar eso? Bueno, es lo que dice, esto es lo que Es usan los católicos para explicar el purgatorio, ¿eh? Esa es la escritura que usan para el purgatorio. Pero yo creo que el purgatorio tiene una raíz en la obra vicaria por los muertos. Todo lo que se inventaron en el purgatorio viene, lógicamente, de aquí y viene
del bautismo por los muertos que desapareció en el primer siglo, pero que se practicaba en el primer siglo y las Biblias católicas lo reconocen además. Exactamente, ¿no? Y si conectamos esto con la escritura que menciona el bautismo por los muertos en el Nuevo Testamento, clic, ahí está Cuadra. todo. Sí, yo también pienso eso. Yo también, cuando yo he escuchado este argumento del libro de Macabeos que mencionaste, y más, digamos, me parece que hay un tema más parecido a la hora vicaria, ¿no? Pero bueno, yo tenía una pregunta Ujú. que es, el tema de, em, volviendo al tema de la diferencia entre el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento. Ahorita en el mundo, digamos, a lo mejor, y creo que también en el YouTube, ¿verdad? En el mundo apologético hay una ola de discusiones entre cristianos y ateos, ¿no? Entonces, a veces yo escucho estas discusiones y la verdad que tengo que decir que lamentablemente en su gran mayoría los ateos ganan estas discusiones justamente cuando entran a argumentos que el cristianismo convencional son jaque mate para el cristianismo convencional, ¿no? Y es una lástima Sí. porque yo digo, bueno, esta es la cara del cristianismo al mundo, porque tenemos que decir la verdad. Nosotros como santos, el último día, por más esfuerzo que hagamos, todavía somos una minoría y ni siquiera podemos ser la cara porque ellos no nos dejan ser siquiera la cara o al menos una posible alternativa como cara del cristianismo, ¿no? Pero, por ejemplo, este argumento de los genocidios en el Antiguo Testamento no son un problema para los santos en los últimos días, en el sentido que un santo en los últimos días simplemente puede decir, bueno, eso, pues, para mí, eso no sucedió y no es un anatema al decirlo, no es un anatema al decir, ¿sabes qué? Yo no creo que Dios haya sido eso. Para mí, eso fue una exageración, para mí eso fue ¿cómo se llama? O lo escribió el escriba a su manera, bueno, tenemos o simplemente yo no lo acepto como escritura, no lo acepto como sagrado esa parte. ¿Por qué? Porque el santo en los últimos días tiene esa libertad, ¿verdad? Justamente por no adherir a esta idea de la sola escritura, ¿no? Mientras que el cristianismo convencional no puede zafarse, no puede zafarse de ese ataque argumentativo que es sobre todo ateo, porque tiene que aceptar la escritura tal cual textualmente como está, ¿verdad? Sin derecho alguno a, digamos, análisis o a, digamos, deshacerse de cosas que no son congruentes con lo que el Nuevo Testamento nos presenta. Y en este caso para nosotros, no solo el Nuevo Testamento, sino la revelación moderna nos presenta a un Padre Celestial totalmente distinto, ¿no? Entonces, esto no es problema para el santo en los últimos días. Nosotros no es problema, no es ningún problema. Es problema para el cristiano convencional que tiene que aceptar toda la escritura de letra por letra y no puede rechazarla, no puede decir esto tal vez no es correcto, esto no es inspirado, esto no puede, no tiene esa salida y por eso que el ateo le hace jaque mate ahí al cristiano convencional. Y de hecho, o sea, yo me atrevería a decir, y algunas personas lo han dicho, que que es altamente probable, o sea, esto es solo un comentario, una opinión, ¿no? Pero muchas personas he escuchado que han dicho esto, que realmente Dios tal vez ni siquiera se preocupa tanto de qué es el canon y qué es y qué no lo es. Eso es tal vez más una preocupación humana que divina, ¿no? O sea, para Dios Él entrega su mensaje y posiblemente Dios dice, bueno, es que lo que le mencioné a ellos en su tiempo era porque era una situación que tenían que aplicar en su momento. Si supongamos que Dios dijera, tienes que dar vuelta a la izquierda y entonces todo el tiempo damos vuelta a la izquierda, y él dice: "No, espera, era en ese momento, en esa esquina donde tenías que dar vuelta a la izquierda era allá atrás, ahora tienes que dar vuelta a la derecha, y luego tienes que seguir derecho de otros 3 kilómetros", ¿no? Entonces, cuando entendemos que la revelación
lo más importante es cuando es a su tiempo, y por esa razón la importancia de tener profetas vivientes hoy en día, digo, hay una gran diferencia. ¿Qué pasa? Mueren los apóstoles o son asesinados, Juan es llevado al cielo y entonces se quedan sin revelación. Y tal y como dice el presidente Uchtdorf, un grado de desviación al inicio del viaje te va a llevar kilómetros de distancia. Entonces, cuando llegamos al cristianismo actual, que lleva casi 2000 años de historia, y empezamos a escuchar temas como ¿quién es Dios? Dicen, no, pues Dios es todopoderoso. Dios es omnisciente. Ajá. Dios es completamente amoroso. Ajá. Dios crea todo de la nada. Y Dios es justo, entonces las personas que lo rechazan tienen que ir al infierno, ¿no? Y uno dice, ah, pues sí, ¿no? Como miembros de la iglesia creemos, pues, o sea, como que prácticamente creemos eso, ¿no? Excepto el de que somos creados de la nada, ¿no? Pero todo el cristianismo clásico cree que es así. Y el problema es que eso crea la herramienta número uno de los ateos en conversión bueno, a personas cristianas al ateísmo, es lo que se le llama el problema del mal, que es cuando combinas estas 5 cosas que demuestran que Dios no puede mandar a una persona al infierno sin ser él mismo la causa de por qué se está yendo al infierno. O sea, en pocas palabras, Dios, en su perspectiva, Dios es malo. Ajá. Desde la crítica del ateísmo. Y el problema es que no pueden salir de esto, porque tendrían No que negar pueden, no alguna de pueden. estas 5 cosas. Es un es una es una encrucijada para ellos terrible, y una de 2, o rechazan alguna de las 5 o aceptan que Dios es malo. Y, por ejemplo, quienes lo aceptan de brazos abiertos, el calvinismo. No dicen Dios es malo, pues, sino simplemente dicen Dios dio a sus Soberano. favoritos Ah, y claro, dicen esa es Dios peor todavía, esa peor todavía. O sea, el Dios ya predeterminó quiénes van al cielo y no importa lo Ujú, que tú hagas, ¿verdad? No, tú ya estás ujú. predeterminado, ¿no? Hace unos meses escuchaba, no sé si tú has escuchado a un agnóstico que yo sigo mucho y que yo sé mencionar mucho en este canal, se llama Alex O'Connor, que lo Ah, tú entrevistaban eres mi cuate por el agnóstico, sí. que lo entrevistaban en un canal de YouTube con millones de seguidores, 3 muchachos lo entrevistaban, no recuerdo cómo se llama el canal, ¿no? Pero uno de ellos dice, ¿sabes qué? Uno de ellos ateo abiertamente, le dice, ¿sabes lo que a mí me disgusta? Me disgusta del cristianismo. Me dice, esta idea de que o es blanco o es negro, ¿no? O sea, o es cielo o es Ujú. infierno. Dice, o sea, ¿por qué no puede ser, no sé, como las tarjetas de crédito? Él dice, de Premium, Gold. Oye, cuando dice eso, yo quería entrar al canal y decir, oye, sea así. Pero es increíble que la cara del cristianismo, las respuestas que les llegan a las personas acerca del cristianismo son esas, pero no tienen Ujú. lógica. O sea, hasta la persona menos creyente con un poco de lógica se da cuenta de que es verdad. Lo más lógico es que como las tarjetas sean premium, gold, silver, no sé, como la doctrina que Sí, restauró la iglesia. Porque no solamente es lógico, sino que es justo, ¿sí? Pero ya exactamente. está tan impregnada las ideas cristianas, ¿verdad? Concebidas, yo siempre aquí con Santi decimos concebidas en Nicea, la gran mayoría, o al menos como punto de origen, que cómo se llama, y no digo que se hayan concebido ahí, sino que ahí se institucionalizaron, ¿no? Porque Es muchas de el ellas, grado de desviación, de ahí empezó el grado de exactamente, desviación, ¿no? pero cuando tú las quieres pasar por un análisis, y por eso yo últimamente he llegado a pensar que el mayor creador de ateos en el mundo es el cristianismo clásico. El Claro. cristianismo clásico crea más ateos que yo diría que ninguna otra religión, ¿eh? Aquí hay una Una pregunta. estadística, Sí, perdón, una dale, dale. estadística dado sobre esto, las personas que más saben sobre la Biblia, religiosas, son los miembros de la Iglesia de Jesucristo. Pero en general, las personas que más saben sobre la Biblia son los mismos ateos. Ujú. En primer lugar, arriba de nosotros, los ateos saben más sobre la Biblia que nosotros. Y exactamente eso sostiene lo que mencionas, porque
la ven desde una perspectiva del cristianismo clásico y por esa razón dicen, sí, Dios no puede existir. Claro. Mira, aquí hay una pregunta interesante, un comentario. Ajá, Dice, otra vez Lenny dice, buenas noches, soy católico, pero cada vez más interesado en la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, gracias al canal de Santiago. ¿Alguno de los tres tiene alguna experiencia o testimonio real por qué el libro es verdadero? Me imagino que te estás refiriendo al libro de Mormón. claro, Y a mí me gustaría responderte esa pregunta porque eh, yo te voy a responder con algo que el cristianismo clásico te va a rechazar, ¿no? Te va a rechazar la manera que te voy a responder, pero la idea es que yo tengo que respondértela así, porque a pesar de que el cristianismo clásico rechaza este modelo, ¿verdad? Lo increíble es que este modelo está en las escrituras, ¿no? Hacía unas semanas entré a un TikTok donde un ex santo de los últimos días se burlaba de la idea de que nosotros pedimos a las personas vaya a la fuente de toda verdad para saber si el libro de Mormón es verdadero o no, ¿no? Entonces le decía, ¿cómo vas a hacer eso si, o sea, las personas leen y sienten algo bonito y entonces ya es verdadero y todo es verdadero? Bueno, entonces digo, si tú rechazas digamos, ese modelo, pues tendrías que rechazar a Pedro, porque ese es el modelo que utilizó Pedro. Ahí en la escritura, cuando el Señor pregunta a sus discípulos, ¿quiénes dicen la gente que soy yo? Entonces unos dicen, mira, unos dicen que eres el regreso de Juan, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres, no sé, un gran profeta, no sé. Bueno, eso es lo que decía el conocimiento humano, eso es lo que decía, lo que se enseñaba alrededor, lo que posiblemente los teólogos de la época, ¿verdad? Estaban diciendo acerca de Cristo, acerca de Jesús. Y luego él le pregunta, bueno, ¿y ahora quién creen ustedes que soy yo? Entonces, ¿qué dice la escritura? Que Pedro se adelanta y le dice, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le dice el Señor? Le dice, bienaventurado eres tú, Pedro, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Ese modelo que estamos, y mira que cuando si tú lees la escritura, en ese momento todavía Jesucristo no había resucitado, había hecho ya algunos milagros posiblemente, pero todavía no estaba en el esplendor de su manifestación como el Cristo en el sentido de la resurrección y la expiación, ¿verdad? Sin embargo, Pedro recibe ese conocimiento a través desde nuestro Padre en el cielo y obviamente sabemos que eso se hace a través del Espíritu Santo. La invitación es la misma, querido Esteleni, y la invitación es la experiencia que hemos tenido la gran mayoría de santos de los últimos días. Y te concluyo con algo y si uno de ustedes quiere contestar, encantado, ¿no? Pero esta misma persona, que yo por cierto sigo mucho, se llama Alex O'Connor, es un agnóstico muy inteligente. Una vez le hicieron una pregunta parecida, le dijeron, bueno, tú, ¿qué necesitarías para que tú ya te convenzas de que Dios existe, ¿no? ¿Y sabe lo que él le contestó? Él dijo, yo quisiera tener una experiencia personal con Dios y que Dios se me revele a mí de alguna manera, ¿no? ¿Acaso ese no es nuestro mensaje? ¿Acaso eso no es lo que los misioneros te dicen cuando te tocan a tu puerta? ¿Acaso no sería una respuesta irrefutable que tú mismo tengas una experiencia con tu Padre, con tu Hacedor y que te confirme una verdad eterna? Si tú recibes eso, ¿qué importa lo que los más grandes teólogos, lo que los más grandes libristas digan? Porque esa respuesta tú no la has recibido, sino de tu Padre que está en el cielo. Así que si tú quieres saber cómo yo obtuve ese testimonio, el modelo es el mismo. Me lo reveló el Padre que está en el cielo por el poder del Espíritu Santo. Y como dice la Escritura, por el poder del Espíritu Santo podréis conocer la verdad de todas las cosas. Esa experiencia, querido Lenny, tú tienes que tenerla tú mismo con tu Dios, con tu Hacedor. Yo aquí en este canal te podemos mostrar pruebas de que el libro de Mormón es verdadero y en otros encontrarás
muchas pruebas de que es falso. Las vas a encontrar porque vas a encontrar evidencias para creer y evidencias para no creer. Como todo, como lo mismo vas a encontrar evidencias para creer en Cristo y evidencias para no creer, evidencias para creer que resucitó y evidencias para creer que no resucitó, evidencias para creer que existió y evidencias, para todo vas a encontrar, más aún en este momento de la historia del mundo, que casi parece que la verdad es imposible de descubrir, ¿no? Pero el modelo sigue siendo el mismo, el modelo sigue siendo directo con nuestro Padre, y si tú eres sincero y si tú lo haces con un corazón sincero, como dice la Escritura, con verdadera intención, Él te hará saber, y de eso yo te doy mi humilde testimonio. No sé si uno de ustedes quisiera responder o aumentar más a esta pregunta. Bueno, yo quisiera dar mi testimonio personal, ya que Lenny ha citado muy, eh, que me ha emocionado, ¿no? Poder decir un hermano católico que está buscando la verdad y que ve mis vídeos y que le están ayudando a acercarse a la iglesia de Jesucristo, pues para mí es emocionante, ¿no? Porque es la única pretensión que tengo. Mi canal es pequeño, no está monetizado, aunque podría estarlo, pero nunca lo haré porque creo que, bajo mi punto de vista, recibe el evangelio directo de Dios y lo que estoy dando no es mío, aunque lo posea, como tú has dicho, por revelación. Y lo único que pretendo es animar a las personas a venir a Cristo, a aumentar el conocimiento, responder a, a aquellos que no piensan igual, de como dice el apóstol Pedro, con mansedumbre y reverencia, dar fe de mi testimonio y de mi fe. Y me emociona el poder leer estas palabras y solo quisiera decirte, Lenny, si te llamas así o l- luego es otra vez Lenny, pues decirte que un jovencito que tenía 14 años de edad, ahora en este verano hará 50 exactos años, escuchó por primera vez acerca del Evangelio. Le dieron un libro de Mormón, que lo tengo aquí al lado, pero bueno, por no salir y entrar, pero ya lo he enseñado muchas veces, mi viejo libro de Mormón. Le dijeron que lo leyera y orara, como acaba de explicar muy bien Víctor. No le hice mucho caso al principio, pero 2 o 3 meses después empecé a leerlo, y una noche sentado en mi cama con 14 añitos, leí en primer Nefi, capítulo 1 versículo 14 unas palabras que para mí fueron la diferencia entre el ateísmo, al cual yo profesaba en aquel entonces, o que aunque era católico de nacimiento, pues no profesaba la fe, no era practicante. Y leyendo el versículo 14 sentí por primera vez el Espíritu Santo y supe, sin ningún género de dudas, que el libro de Mormón es la palabra de Dios. Y testifico hoy ante el mundo y ante todo el que vea este vídeo de que el libro de Mormón, junto con la Biblia, que también es la palabra de Dios a pesar de todo lo que hemos dicho, pero también testifico que es poderosa y es grandiosa la palabra de Dios en la Biblia, pero el libro de Mormón, que es nuestro diferencial, el libro de Mormón es la palabra de Dios. Lo testifico solemnemente en el nombre de Jesucristo. Y a mí me gustaría añadir, hace poco volví a terminar de leer el libro de Mormón y ese testimonio no es algo de una vez, es algo que se recibe múltiples veces. Cada vez que uno vuelve a preguntar, uno vuelve a recibir la misma respuesta con mayor fuerza inclusive. Hice un pequeño estudio acerca de la genealogía del libro de Mormón que en algún tiempo voy a publicar en el canal cuando me sea posible. em, y descubrí cosas que dije, esto es imposible que alguien haya escrito esto desde su mente, que alguien lo haya inventado, ¿no? Como decía Víctor, hay muchas pruebas de que el libro de Mormón es verdadero. Hay muchas pruebas o supuestas intentos de probar o de demostrar que el libro de Mormón no es verdadero. Yo hasta la fecha no he encontrado ninguno que realmente diga, ok, esto es algo que realmente demuestre que. He encontrado muchas que son por interpretación personal, errores de interpretación que las personas hacen o que citan fuentes de segunda o de tercera mano, que son fuera de tiempo, o muchas cosas al respecto. Hasta la fecha realmente en mi balanza se lleva por mucho las pruebas a favor del libro de Mormón que lo que podría estar en contra, entre comillas, ¿no?
Em, pero esto solamente te ayuda a tener un terreno plano donde empezar a trabajar. Decir, ok, hay pruebas a favor, hay pruebas en contra, pero el único que tiene la palabra para decir esto es Dios. Y cuando hablas con Él, cuando realmente hablas con Dios, tú mismo te das cuenta y dices, esto no es mi mente, no soy yo hablándome a mí mismo, no es mi voz interior. A mí me ha pasado muchas veces, pregunto cosas específicas que he estado tratando de resolver y cuando le pregunto a Él, Él me responde y me hace saber, o sea, y digo, esto es imposible, llevo meses trabajando en esto, no lo he podido resolver, le pregunto, recibo la respuesta, es obvio que no viene de mi mente, es obvio que no viene de mí. Y en todos los aspectos, esto puede ser en aspectos personales de tu vida personal, puede ser en aspectos del evangelio, puede ser en aspectos laborales, y algo que yo te recomendaría es practícalo, aunque no sea sobre el libro de Mormón, practícalo en tu vida. Habla con él, pregúntale y vas a ver cómo él te va a contestar. Y entonces vas a empezar a darte cuenta y a notar que tienes y que puedes tener una relación con él, con nuestro Padre Celestial. Y al notar cómo es tu relación con él, cuando le preguntes sobre el libro de Mormón, él te va a contestar y ahí vas a tener tu respuesta. Es así de sencillo. Amén. A ver, excelente. Entonces, a ver, no sé si quieran, tú tenías algo más por compartir, hombre, me parece que te Oh, corté porque este mensaje me parecía importante, pero no quería cortarte, pero bueno, tocó. solo me gustaría regresar un poco al tema de los apócrifos, que es el tema Ok, principal del video. ok, ok. Los apócrifos dan testimonio de que el evangelio restaurado es verdadero. Hay muchas partes, muchas experiencias, muchos conceptos teológicos que no se encuentran en la Biblia, que no se encontraban en el tiempo de José Smith, que están en el Libro de Mormón, que están en Doctrina y Convenios, en la revelación de Dios a través de José Smith y de los demás profetas que han seguido, y que a medida que han salido los apócrifos a luz, muchos de estos conceptos son reales y estaban ahí. Por ejemplo, nosotros creemos que la caída de Adán y Eva fue una caída afortunada, fue algo positivo para nosotros. La Biblia dice, no, eso no es así. Los apócrifos dicen sí. Inclusive, Eva misma es una figura de gran importancia en los libros apócrifos, en los libros de, por ejemplo, en la historia de Adán y Eva, la vida de Adán y Eva, que hay varias versiones y diferentes interpolaciones de esta misma historia, mencionan y hablan sobre Eva como una mujer santa, una mujer buena, que tomó la decisión correcta. Otro ejemplo, y este es buenísimo, el Apocalipsis de Zósimo. No sé si han escuchado de esto antes, ¿no? No, No, de eso sí, Bueno, mono. bueno, Zósimo es un recabita que este hombre, tiene una visión, un apocalipsis es una visión, una revelación, en la cual ellos huyen de Jerusalén cuando va a ser destruida, y él se encuentra en un desierto, y de repente un ángel se le aparece y le empieza a guiar por el desierto. Y entonces le dice que se tome de una rama y va jalándose de esta rama hasta que lo lleva a un árbol que tiene un fruto, en el cual hay varias personas que están participando de este fruto. El paralelismo con la visión de Leí, con el sueño de Leí, es tan grande que es imposible, o sea, es imposible que hayan llegado a la misma historia 2 autores tan diferentes, como decir, José Smith como autor, y del otro lado, el apócrifo de Zósimo, y decir, ¿cómo es esto posible que la misma historia pueda repetirse de esa manera, no? Es otro testimonio que testifica que el Libro de Mormón realmente es verdadero. Para mí, digo, esto tiene implicaciones teológicas para mí muy interesantes, que no es el momento para conversarlo, pero a lo que voy es, hay tantas enseñanzas que se encuentran en los apócrifos que respaldan el evangelio restaurado. Y por esa razón, para aquellos hermanos que ya tienen un conocimiento de base sólido como para decir, ok, ¿sabes qué? Quiero empezar a saber más al respecto de los apócrifos, es una excelente oportunidad para encontrar pruebas que lo demuestran. Hay varios autores, perdón, antes de eso hay varios autores
Por ejemplo, hay un autor muy cómico, muy comediante en su forma en cómo escribe y habla, Jonah Barnes, ha sacado algunos libros que hacen esta comparativa entre los apócrifos. Él fue a la misión en Rusia y por lo mismo tiene el conocimiento para leer los apócrifos rusos, que son algunos que ni siquiera han sido traducidos ni al inglés ni al español, y él hace esta conexión entre muchos de los paralelismos, porque en su trabajo tenía mucho tiempo para viajar y viajaba 17 horas, 20 horas e iba leyendo en el avión mientras iba viajando, y ahí fue que fue encontrando todo esto. No, la forma en cómo escribe es muy cómica, no se dejen engañar por lo cómico que es, su texto es muy profundo, sus conexiones son muy profundas y pueden ser base para muchas conexiones con el evangelio. Perdón, adelante, Víctor. Me iba a hacer una pregunta, no sé si tú, porque yo tuve en cambio una experiencia, pero yo con un libro apócrifo también, pero ahorita que lo mencionas no me acuerdo qué libro era, pero me parece que son el Apocalipsis de Isaías, alguna cosa así, que me parece que es no sé quién tiene una visión y en la visión él va al cielo y se le abre una puerta, ¿verdad? Y en esta puerta él encuentra a todos los profetas antiguos. Él encuentra a todos los profetas antiguos, entre ellos Isaías. Y entonces el ángel le dice a los profetas, profeticen, o sea, como que digan, corroboren lo que ustedes dijeron cuando estaban vivos, ¿no? Entonces él va uno por uno, va diciendo lo que dijeron cuando estaban vivos. Y cuando le toca a Isaías, él habla del aguijón, el aguijón de la muerte. Él habla del aguijón de la muerte. Esto de aquí fue, digamos, y yo también lo vi, después lo vi en un video de YouTube de alguien que yo ahorita no me acuerdo, ya me está fallando la memoria, porque yo tenía esa pregunta por muchos años. ¿Por qué? Porque en el libro de Mormón, me parece que es Abinadí, habla del el aguijón de la muerte. Entonces, y todos sabemos que esa frase es atribuida a Pablo, que la dice en el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces la pregunta era como, o sea, era muy coincidente que Abinadí haya usado el mismo término, el aguijón de la muerte, y los críticos dicen hasta, es que José Smith, la historia de Abinadí es copiada de la del apóstol Pablo, ¿no? Entonces, pero a mí me resultaba, digamos, tenía esa pregunta de por qué el mismo término, ¿no? Pero sucede que el término no es ni de Abinadí ni de Pablo, es de Isaías, que esos sí tuvieron a los dos en común, y ese libro apócrifo lo muestra, de que en realidad el término del aguijón en la muerte le pertenece a Isaías, y por eso lo menciona tanto Pablo como Abinadí, porque ambos tuvieron acceso a esas profecías, ¿no? Eso me sucedió con un libro apócrifo, pero no me acuerdo ahorita cuál es, pero Es ese, creo sí, es el que dices, exactamente, la ascensión de Isaías, y Ascensión de también Isaías. correcto, y no es lo único, ¿eh? No es el único caso en que es así. Creo que no recuerdo la frase, pero hay otra que se conecta con el libro de Juan y que muchos han dicho, ya ven, le copiaron a Juan, José Smith le copió a Juan. Y resulta ser que esta frase está en el libro de Enoch. Y entonces como, ¿no? Entonces ahí es donde vamos viendo que muchas de las críticas hacia el libro de Mormón, cuando las pasas por lupa, y de hecho hay un apologista, miembro de la iglesia en Estados Unidos, que dice: "La mayoría de las críticas al evangelio no sobreviven a 3 minutos de googlearlo o de preguntarle a ChatGPT". Entonces, hay muchas cosas que no sobreviven esas preguntas básicas, ¿no? Y las preguntas más profundas resulta ser que cuando las empiezas a ir con la academia, porque algo que al menos yo he descubierto es que la academia y los apócrifos, o sea, los académicos bíblicos y los apócrifos generalmente sostienen lo que nosotros creemos en el evangelio. Por ejemplo, a lo que mencionabas en tu video anterior, la creación ex nihilo es algo que todos los académicos bíblicos dicen. El Israel antiguo no creía en la creación de la nada. Los judíos tampoco creían en la creación de la nada. Fue algo que se creó hasta que llegaron los gnósticos y tuvieron que utilizar la filosofía griega para debatir con los gnósticos y demostrarles que lo que ellos pensaban estaba mal. Entonces, cuando
te vas a esas partes, entiendes que el evangelio tiene una base mucho, mucho, muy sólida. Sí. Yo tengo un par de preguntas que no son exactamente de apócrifo, son del canon bíblico, no sé si te la Claro, puedo claro. hacer. Ujú. A ver, que sabemos que hay 2 epístolas en el Nuevo Testamento que se mencionan, pero que no las tenemos hoy en día, la de la Odisea y una a los Corintios. ¿Históricamente se sabe algo de ellas o no? Porque yo no sé nada. No sé si tú. Déjame revisar mi árbol. Tengo un árbol en mi canal de YouTube, puse un video donde vienen todos estos, todas estas epístolas y demás. La de Laodicenses, por ejemplo, aquí tenemos de Pablo se menciona la carta a los Laodicenses y lo que dicen algunos de los académicos es que es probable que la carta de los Laodicenses no sea, o la que se tiene actualmente, que es la apócrifa de los Laodicenses, que no sea la carta original de Pablo, sino que una o reinterpretación o que haya sido inclusive una falsificación completamente de alguno de los cristianos del segundo siglo, ¿no? Mm. El problema es que esta misma descripción también la sostienen sobre algunas de las cartas que actualmente se encuentran dentro del canon bíblico, ¿no? Pero sí, tenemos algunos textos que podrían ser similitudes o que podrían ser referenciados o que fueron transcripciones después modificadas o alguna cuestión así, pero así tal cual las cartas, y de hecho, no tenemos realmente ningún texto manuscrito, o sea, de Nada, la no, mano original de los autores de ningún texto bíblico. ya ninguno. Pero entonces hay una epístola apócrifa de los laodicenses. Existe una Correcto, copia apócrifa, pero es que no se correcto. puede saber que fuera de Yo Pedro, de siempre, Pablo, ni que fuera original, ni que fuera real, ¿no? Interesante. Claro. yo siempre tengo la pregunta de qué pasaría si mañana, por ejemplo, aparece esa carta y se comprueba que es la carta original de Pablo. ¿Qué pasaría ahí? Y si, Y por dijera, ejemplo, ¿por qué? Cuando estoy bautizando por los muertos, ¿qué sentido tiene? Podía dar tremendo. pero es que, O sea, a lo mejor existieron y hicieron así, hicieron, claro, claro, esto no que no me extrañaría. es que, por ejemplo, esa parte del canon cerrado, a mí eso, o sea, no me hace sentido por ningún lado, ¿no? Desde el punto de vista, digamos, técnico, teológico, no me hace mucho sentido porque incluso si no creyeses en profetas modernos, o sea, esa pregunta a mí me salta, o sea, ¿qué pasa si si un libro aparece y no concuerda con lo que ya se ha establecido como cierto por el cristianismo clásico, entonces el libro va a la basura? No importa que el libro sea digamos, sea comprobado, verdadero, de la mano de un apóstol, no importa, si no concuerda con lo que se ha establecido como cristianismo clásico, entonces ese libro va a la basura. Pero es que esto Ese ya es ha pasado, no es la primera vez que pasa. Eso sucedió, posiblemente sucedió antes pero el primer vistazo que tenemos a esto es la reforma deuteronómica, en la cual lo que no coincidía con su visión de monoteísmo estricto y del poder centralizado en Jerusalén, entonces quedaba fuera del canon. ¿Cuántos profetas se mencionan en la Biblia, en el Antiguo Testamento? ¿Cuántos libros se mencionan y que no están ahí? ¿Y por qué no están Treinta ahí? y Porque tantos, no. ¿no? Treinta y Sí, tantos, creo. sí, varía dependiendo porque algunos consideran que algunos son el mismo y otros así, pero sí es una lista alrededor de 40 exactamente, ¿no? Esto vuelve a pasar en el segundo siglo después de Cristo. El canon que tenemos del Antiguo Testamento, que hoy en día sostienen los judíos, fue hecho por los fariseos. Después de que Jerusalén es destruida en el año 70 después de Cristo y el templo es destruido, la única de las diferentes ramas del judaísmo que sobrevivió fueron los fariseos. Entonces, el canon del Antiguo Testamento que tenemos en nuestro Antiguo Testamento y en el canon protestante es el canon de los fariseos. Si los esenios hubieran sobrevivido, tendríamos en nuestro canon el libro de Enoc y el libro de Jubileos y un montón de otros libros que no tenemos hoy en día, ¿no? Entonces, es la tercera vez que sucede
que hay esta parte en la cual dicen, no, si no está en el canon, entonces no lo aceptamos. Y la pregunta clave, que es la que más duele, es, a ver, si Cristo viniera y mandara escribir más cosas, ¿lo aceptarías? Y siempre lo que dicen es, si coincide con el canon, está bien, pero dices, oye, espera un segundo, pero ¿qué tal si tu interpretación del canon está mal? Y ahí es cuando empiezan a dar vueltas alrededor del mismo punto, porque no tienen una base para sostener. Nosotros fácilmente, si nos dijeran, Cristo viene y dicen, hey, miembros de la Iglesia de Jesucristo, ¿tienen estas cosas mal? Nos diríamos, claro, sí, adelante, seguimos a Cristo. A donde nos lleve Cristo, ahí vamos. No, no habría para nosotros una duda, ni la más mínima duda de decir, yo sigo a Cristo a donde vaya, porque antes de ser, o sea, o en primer lugar, arriba de todo, de nuestra denominación religiosa de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, quitando eso de lado, arriba de todo eso siempre está que somos seguidores de Cristo, y eso es lo más importante. Claro. Si me permitís una última pregunta, y un Claro, poquito claro. con un poquito de picante. Ándale, Los échale, échale. los los católicos presumen de que ellos hicieron la Biblia y que si aceptamos nosotros la Biblia, pero la hicieron ella, ¿por qué no aceptamos el catolicismo? Siempre se paponean un poquito de eso. Entonces, ¿hasta qué punto es real esa afirmación de que los católicos crearon la Biblia? En tu opinión. Luego doy yo la Yo mía. yo siempre les pregunto: "¿Cuál Biblia?". Y desde ahí ya tenemos un problema, porque digo: "¿Cuál Biblia?". Porque hay varios cánones bíblicos, ¿no? Entonces, cuando los presentas con la idea de que hay varios cánones La Vulgata, bíblicos yo siempre que hablan de la Vulgata, de Jerónimo, la claro, Vulgata. claro. Claro, y entonces cuando presiona esa parte, primero es como: "Hey, date cuenta que en tu canon no es el único". Lo segundo es, ¿por qué se creó la Biblia? Y entonces, cuando hablamos de la parte histórica, del proceso histórico, que hay un video en mi canal que habla sobre toda la historia del canon desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, em, te das cuenta que siempre fue por una necesidad, y jamás hay una declaración de inspiración divina. En ningún momento hay una declaración de alguien que diga: "La selección de libros que tenemos es por inspiración divina". Esto no sucede y así sucede, o sea, este punto es así hasta que entonces llega el Concilio de Trento, que es justo después de que se separan los protestantes, viene el Ya primer es concilio que dura 20 quinientos años, ¿no? cuarenta y cuatro, nos vamos ya a 1200 años de Jerónimo para Exactamente, y tardó 20 años el concilio, en el cual dogmáticamente ya declaran: "Okey, este es nuestro canon, los católicos", pero estamos hablando de que todo el demás tiempo no había habido ese canon. Ajá. Entonces, cuando una persona es sincera, puede darse cuenta que la construcción del canon es un proceso histórico, es un proceso humano, que se agradece mucho. Yo agradezco muchísimo todo el esfuerzo, el sacrificio, la sangre derramada por cuantos cristianos durante tanto tiempo para poder traernos la Biblia. O sea, algo que quiero dejar muy claro, todo esto que he dicho de la Biblia, que posiblemente que si no es el autor, que si ha tenido cambios y todo, la Biblia literal es un milagro que la tengamos hoy en día con nosotros después de todo lo que ha pasado, por todas las cosas que ha sucedido. Si la Biblia fuera una persona, sería una persona que ha sufrido muchísimo y que lo único que merece de nosotros es nuestro amor. Sí, yo les diría gracias, hermanos católicos, por preservarnos la Biblia. No sabemos exactamente cómo lo hicisteis, como tú dices y tal, pero gracias por lo que hicisteis. Y en lo de crear la Biblia creo que no es así. Yo creo que seleccionaron los libros, depuraron, en teoría depuraron algunos errores, según dice Jerónimo, pero que había muchas versiones anteriores, la Vetus Latina del siglo segundo, ¿no? Y tiene prácticamente los mismos libros que la Vulgata Latina. Entonces, de alguna manera ellos seleccionaron, depuraron y unificaron, ¿eh? Y gracias por todo eso, pero no es que sea vuestra por propiedad. El Señor siempre está detrás de todo. El Señor utiliza a todos los cristianos para hacer las cosas buenas. Entonces, gracias, católicos, por eso, pero no os creáis que es vuestra obra, es la obra de Dios. Está por encima de Yo tengo cualquier... una respuesta que tal vez les vaya, digamos, los vaya a alborotar a ustedes. Échale, Víctor, Dale el échale, picante, el échale. picante, el picante.
A ver, yo creo que tengo una, a ver, si yo miro la historia desde arriba, así toda, ¿verdad? E intento hacer un paralelismo, si solamente ustedes piensen, ¿qué pasaría si mañana, qué pasaría si mañana, que ya pasó hace un par de años cuando fue la dedicación del Templo de Roma, por ahí se subieron los 12 en un solo avión, no sé qué cosa, ¿qué pasaría si ese avión mañana, Dios no quiera, ¡poc! Se cae y nos quedamos sin quórum de los 12 y primera presidencia? ¿Cuál sería la primera reacción de un santo en los últimos días o a lo mejor de los quórumes que están un poquito más abajo en jerarquía? ¿No sería acaso recolectar todos los discursos de las autoridades generales, desde José Smith hasta la última conferencia general, y hacernos un canon así de grande de las palabras de los últimos profetas y apóstoles vivientes? Y tendríamos una Biblia grandota, ¿verdad? De todas esas palabras. Para mí, a veces yo veo la historia y veo que eso es lo que sucedió. Yo creo que la recolección de los libros, especialmente los del Nuevo Testamento, fue una consecuencia de la ausencia apostólica. ¿Sí? Mm. Si ellos hubieran tenido los apóstoles, esos hubiesen, todavía tuviéramos cartas y cartas y cartas, como tenemos discursos y discursos y discursos por 200 años. Hemos tenido discursos de autoridades generales y apóstoles en esta dispensación, que no necesariamente los tenemos en un librote así, ¿sí? Y los reconocemos como Biblia, los reconocemos como escritura, porque son palabras inspiradas, pero no necesariamente lo tenemos en un libro. Pero la necesidad nace de la ausencia apostólica, de recoger sus palabras de alguna manera y posteriormente convertirlas en un canon. El problema con esto es que justamente en esa tarea, ¿verdad? Pues empiezan los problemas con ¿cómo compruebo que esto realmente lo escribió Pablo? Esto se lo escribió a los efesios, esto se lo escribió a los de acá, no, esto aquí, esto sí, esto no. Y luego esa tarea de selección tendría, ese filtro, ¿verdad? Pasa por una persona que, como bien dijo Omner, no necesariamente inspirada, no necesariamente como tarea de Dios, no necesariamente, sino con el ánimo de quedarse con con el consejo apostólico, ¿verdad? Entonces sucedió lo que terminó sucediendo en la historia. Yo creo que el resultado es, digamos, volviendo a ver la historia desde arriba toda, el resultado es positivo. El resultado fue que el cristianismo se mantuvo, las ideas principales cristianas como digamos, la muerte de Cristo, su resurrección, digamos, su evangelio, las bienaventuranzas, o sea, los milagros de Cristo lograron preservarse de alguna manera, y eso que no todos son de escritos apostólicos, ¿eh? No todos son sino que el ánimo de mantener viva esa historia, ¿verdad? Es el resultado de lo que tenemos, especialmente como el Nuevo Testamento. Creo que es positivo, creo que Pero mantenemos. déjame tomar Sí, un sí, poquito sí. lo que dices y llevémoslo exactamente lo que dicen. Ok, estamos hablando de una religión que tiene un libro que lo toma como autoritativo, y de repente cuando llega nueva revelación de Dios, dice: Espera un segundo, eso no se puede, porque yo ya tengo el libro. Ujú, Si es esto que estoy escribiendo no es la Iglesia católica o el protestantismo hablando sobre la Biblia, estoy hablando de los judíos cuando llega Cristo. claro. Dicen: "Espera un segundo, no puedes darme más información porque yo ya tengo el Tanaj". Que de hecho ni siquiera se había formado el Tanaj, pero yo ya tengo el Pentateuco, que son las palabras de Moisés, y no necesito más que esto, ¿no? No necesito más que esto y los profetas, ¿no? Entonces, cuando llevas la misma idea y la transfieres al cristianismo, al cristianismo primitivo del primer siglo, te enfrentas al mismo problema. Y la pregunta sería, si tú fueras un judío del primer siglo, al cual de repente Pedro llega y se aparece ante ti y te dice: "Oye, ¿sabes qué?
vengo a predicarte el evangelio y vengo a predicarte de un tal Jesús que viene, que es el Mesías que hemos estado esperando, ¿cuál sería tu actitud? ¿Dirías, sí, quiero saber? ¿O dirías, no, gracias, ya tengo mi libro? Claro. Es que la respuesta, digamos, la sola escritura es eso, es decir, no, gracias, ya tengo mi libro, ya tengo, está cerrado el canon. Ya. O No, sea, no, si el un, Señor está callado. Es que no puede hablar. El Señor se calló. Yo te digo que el Señor no puede hablar. Es que le tapan la boca al Señor. Es claro. que le tapan, le cierran la boca. La sola escritura es terrible también. Bueno, chicos, Bueno, ya hemos dice hablado aquí, mucho, ¿no? sí, hemos Quedan hablado solo. 10% de batería, me voy a morir rápido. Si Dice queréis. aquí, un comentario dice aquí, en todo caso, yo ya fui cristiano muchos años y dejé de creer en Dios judeo-cristiano en general, porque para creer debería refutar mis posturas. Claro, no te culpo, Emerfisto, no te culpo, que es justamente lo que hemos estado hablando. El cristianismo convencional es el gran generador de ateísmo. Y esto no lo decimos de manera peyorativa, ni que queremos insultar a nadie, igual son cristianos en el sentido de que creen en Cristo, pero digamos, la teología que se desenvolvió alrededor del cristianismo convencional, que intentan explicar la naturaleza de Dios, el destino del hombre, la procedencia del hombre, todas estas cosas, cuando tú las analizas bien, pasan por el ojo, digamos, ni siquiera voy a decir crítico, sino con un poco de sentido común, te das cuenta que no te queda más que ser ateo y por eso cuando el Señor, muchos se sorprenden cuando la primera visión, el Señor usa este lenguaje fuerte que dice, que sus credos son una abominación, ¿no? Y parece que uno dijera, uy, qué fuerte que el Señor le haya dicho eso al profeta, ¿no? Pero cuando tú las ves a fondo, justamente por lo que te estoy diciendo, porque es gran generador de ateísmo, por eso es que eso, en ese sentido, pueden llegar a ser una abominación, porque cuando pasas todas sus ideas por el sentido común, ves que en realidad ese sentido común no existe y entonces terminas inclinándote para la balanza. Yo te invito a que analices, igual que si en algún momento analizaste la teología cristiana convencional, la cristiana clásica, pégale un ojo a la teología sud, a la teología santa de los últimos días. Desde mi perspectiva, estoy seguro que va a llenar mucho de tus huecos que muy razonablemente se han creado por el cristianismo clásico y no te culpo por eso. Bueno, De más, vea mi canal, estamos ahorita analizando el problema del mal, que es un tema base del ateísmo, de por qué razón los ateos dicen: "Oye, no puedo ser creyente si Dios es malo", o que ese es el problema del mal y el dilema de la creación. Y con justa razón, nuevamente, el argumento es muy sólido. O ujú, sea, cuando tomas la perspectiva del cristianismo clásico, esa es la conclusión lógica. Que Dios o es malo o Dios no existe. Solo hay esas 2 opciones. No, o Pero es un pedante hedonista que no quiere más que le sirvamos, le obedezcamos y seamos sus esclavos y sus adoradores estúpidos. Es que es un la Dios malo, visión a a final veces. de cuentas, ¿no? Un Dios malo, exactamente. Pero te recomiendo, de hecho, tengo otro suscriptor que me comenta seguido en los videos que es ateo, y justo hablamos de esto y me dice: "Sí, es que esto no puede ser así por esto, aquello". Digo: "Exactamente, exactamente eso que estás diciendo". En unos 2 o 3 semanas ya terminaré de publicar los videos que hablan sobre el problema del mal. Ya los tengo grabados, ya llegué a la conclusión, pero todavía no los termino de editar todos. Y me encantaría poder escuchar y, leer tus comentarios al respecto para saber si esto realmente soluciona el problema o si hay algo que yo estoy pasando por alto. Si estoy pasando por alto algo, dímelo, porque gente inteligente como tú, que está analizando las cosas con una mente fría y clara y decir: "A ver, ¿qué realmente está diciendo aquí?", es lo que necesitamos para realmente encontrar la verdad, al menos, por lo menos tener la base firme para encontrar la verdad. Y ahí es cuando digo que el evangelio de Jesucristo resuelve todos los problemas, o al menos los problemas más grandes mm. que tiene el ateísmo contra el Y cristianismo. cuando decimos de Jesucristo, nos referimos al Evangelio restaurado de Jesucristo. Bueno, un abrazo a Exactamente. todos. Ya Santi se Sí, le va el teléfono.
Ya, Muchas se me gracias por muere. estar aquí. Nos vemos la próxima ocasión. Gracias, Omen. Un placer haberte tenido aquí. Espero que te haya Hombre, gustado otra vez. hemos aprendido mucho. Ya los Y ya amigos, sabes, para los que tarde. están aquí, invitadísimos a que se suscriban al canal de Omen. Un abrazo a todos. Feliz domingo y nos vemos la próxima vez que nos veamos. Chao.